Bueno, ¿alguien quiere comentar o preguntar? Yo sí. Sí. En el 137 Salmo Ajá. viene en los últimos versículos algo que Sí, bastante impactante, ¿no? pues me deja así como que no me queda claro. Sí, sí. ¿Ya viste cuál es? Sí, es el que cantaban los Beatles, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia. Es ese, ¿no? Sí, sí, es Sí, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, sí, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomara y estrellara tus niños contra la peña. Y me quedé así como, ¿cómo? sí. Era lo que hacían, ¿eh? Era lo Sí, que hacían. sí, sí, sí. Este, sí, O sea, ¿cómo los tomaban y los estrellaban así contra una piedra? sí, sí, a las mujeres embarazadas las abrían. La brutalidad de la guerra, la brutalidad del ser humano. Sí, este, sí, no sé, o sea, no sabría qué decirles, porque la fácil es decir, bueno, es que está hablando en sentido figurado, los hijos de Babilonia se refiere a sus hijos espirituales, pero no creo que el autor estuviera de acuerdo. El autor diría, es que ustedes no vivieron el arrase como lo vivimos nosotros. Cuando, cuando di la serie, no sé si se acuerdan, eso fue durante la pandemia del libro de Lamentaciones. Entonces, pues ahí entro a detalles, cómo eran las invasiones, los sitios. O sea, por eso tiene todas esas expresiones de que ni siquiera respetaron la cara del anciano. Eran sociedades, pues, brutales. ¿Sí? O sea, la forma pues, de dañar, de torturar a sus víctimas era horrible. O sea, no les platico qué hacían los asirios. O sea, Código Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, todo eso. miren, todavía la ley del talión es objetiva, objetivizas la pena, a ver qué te hicieron. No, aquí, por ejemplo, desollar. ¿Para qué desollas a una persona? ¿Para qué la pelas? ¿Sí me explico? ¿Para qué la crucificas? O sea, realmente era una hazaña brutal. Entonces, pues, así le fue. Y lo que sucede es que, acuérdense, lo peor que te podía pasar en la antigüedad es que sitiaran tu ciudad. Porque en el sitio te vas muriendo de hambre y entonces empieza obviamente el canibalismo. Entonces, para cuando se abre la brecha, ya muchas personas se comieron a sus hijos, al familiar, o sea, ya se vivió lo impensable. Ajá. Más ahora imagínense lo que hacen los soldados que llevan varios meses sin ver a sus mujeres cuando truena la brecha. No, es brutal, por eso, o sea, si dijéramos, bueno, es que es algo que cita también el Apocalipsis 18, etcétera, y son los hijos espirituales de Babilonia, está hablando en sentido espiritual, no estaríamos siendo honestos con el texto. O sea, el autor está diciendo, cuate, dichoso el que te dé el pago de lo que tú nos hiciste, porque ustedes fueron brutales con nosotros. Ujú. No lo entendí, Sí, porque no me hacía explicación. sí, sí. Acuérdense que yo soy la vesícula, entonces yo no le echo azúcar, Al café. Amargo. Sí, amargo, exacto. Pues sí, no es, o sea, no es el versículo que usas para testificarle a alguien la primera vez. Mira, te quiero hablar de un Dios amoroso. Mira, te voy a enseñar el Salmo 37, versículo 9. O sea, sí. Bueno, Yo tengo sí, uno. Respecto a la prédica de ayer, sí. en Éxodo 4 del 10 al 16 nos habla de que cuando Moisés era tartamudo Sí, y de que le pidió a Dios que no lo hiciera por medio de él, y bueno, Dios finalmente puso a su hermano, ¿no? Para que a través de él o él fuera el que hablara. sí. ¿Por qué si Dios pudo devolverle la vista a un ciego? ¿Por qué no le dio el don de hablar a Moisés de manera correcta? ¿Por qué no le quitó la tartamudez? Sí, es buena pregunta. Lo que pasa es que, les voy a ser muy franco, más adelante Moisés ya no está tartamudeando. Ajá.
O sea, vemos sus oraciones todas fluidas, etcétera. Claro, alguien diría sí, pero no aparecería, ¿no? Pero pienso que el autor sí diría, o el propio Moisés, que continuó con esa situación. Pienso que el rechazo de Moisés, porque Moisés empieza muy bravo agarrando a golpes, ¿no? Y ahora ya siempre ya no quiero. Pienso que Moisés ya se ve como un cuate que ya no la hizo. Y era donde Dios lo quería llevar. O sea, Moisés se ve, como dirían los gringos, como un has-been. O sea, yo nunca la hice ya. Esta fue la parte que me tocó. Acabé exiliado, de apátrida, trabajando para mi suegro. Y pues ni modo. Oye, ve, no. Tengo 80 años, ya. Yo ya no la hice. Y entonces pienso que es más bien un pretexto. Oye, no, yo no tengo fluidez de voz. ¿Cómo voy a hablar con el gran rey? Hasta que Dios se enoja. A ver. Y hace esa comparación entre Dios y su profeta. Entonces tú le vas a hacer de Dios y él va a ser tu profeta. Tú le dices qué decir y él que lo diga. Pero luego ya lo vemos a él hablando con Faraón. Entonces se ve que él lo que quiere es rechazar la encomienda. Ajá, exacto. No, vas porque vas, mi cuate. ¿No puedes hablar? Sí, sí. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a seguirle en Hechos 5. Como les decía la semana pasada, íbamos a ver el tema de la honestidad y luego el tema de que los sesos o el cráneo no nos llevan al cielo, porque aquí vamos a ver la intervención de un cuate que es bastante sabio, pero no por eso quiere decir que el cuate entienda el lugar, la nación y el tiempo que le tocó vivir. Sí. Ahorita vemos esta es una vaca sagrada y su abuelo, olvídense, el abuelo de Gamaliel se llama Hillel y era un gran maestro, ¿no? Bueno, entonces vimos esta situación de que con la mismísima sombra Pedro sana, etcétera, ¿no? Bueno, les leo el 16. 5:16. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Lo de los espíritus inmundos se los digo más adelante. ¿Ok? Bueno, dice, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas estas palabras de esta vida. Ok, la Biblia está llena de sarcasmo. Este sería uno de los lugares. Ok, hay veces que Dios es sarcástico en su expresión, hay veces que Dios hace cosas sarcásticas. Ok. ¿Por qué les digo que Dios está manejando el sarcasmo aquí? Se los voy a volver a leer el 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, les dijo, vayan y hablen. ¿Por qué hay sarcasmo aquí? Por la simple y sencilla razón de que los saduceos no creen en los ángeles. ¿Ok? Entonces Dios está siendo sarcástico con ellos. Los saduceos eran un tema en el libro de Hechos porque ellos controlan el templo. ¿Ok? Tzedaká en hebreo quiere decir justicia y entonces estos son los tzadukim, son los justos. Los fariseos son perushim, que quiere decir separados. O sea, todo el mundo se siente lo máximo, ¿sí? Todo el mundo se pone así súper apodos. ¿Tú qué eres? No, yo soy de los separados. Y tú, no, yo soy de los justos. El problema de los superjustos o de los saduceos, también ellos dicen, es que somos descendientes de un gran sacerdote que se llama Sadoc. ¿Ok? Dice, la cuestión es que nosotros no creemos en dos cosas, ni en la vida eterna, ni en el mundo espiritual, ni en los ángeles. Entonces dices, entonces, ¿qué haces en el templo si tú no crees en la vida eterna?
O sea, porque si no hay nada después de la vida, el templo y un Dios carece de cualquier sentido. O sea, ¿sí me explicó? A menos de que sea un buen negocio. Acuérdense que los templos siempre fueron negocio. Este era el caso. ¿Se acuerdan? Y Jesús no se llevaba bien con ellos por esta razón. Por eso hace el azote de cuerdas y hace cita este pasaje de Jeremías en donde convirtieron mi casa en cueva de ladrones. ¿No? Entonces, ¿no crees en los ángeles? No te preocupes. A ver, ¿está bien cerradita la cárcel? Está bien. La noche manda un ángel que abra la puerta y lo saque. Entonces tienen un caso aquí muy claro de sarcasmo, en donde Dios está diciendo, no te preocupes, si crees o no crees en el mundo espiritual, para mí es irrelevante, existe y ahí está. ¿Se acuerdan que un día le dicen a Jesús estos mismos cuates? Oye, pues sucede que había una chava pues, que estaba casada y se murió, pero sin tener hijos. Y se acuerdan que cualquier vientre israelita podía cumplir la promesa que le hacen a Eva de que su simiente, de su semilla, va a venir el que destruya las obras del diablo. Entonces la ley preveía que si había una mujer que no había tenido hijos, que el cuñado o el pariente más próximo se casara con ella y le levantara descendencia. El hijo no era hijo, legalmente no era hijo del cuñado, era hijo del muerto. ¿Ok? Entonces le dicen a Jesús, sucede que una chava se casa, muere, y entonces viene el cuñado, muere el primer cuñado, el segundo, y dices, bueno, se casó con 7 hermanos en el cielo, ¿con cuál de los 7 va a estar casada? Burlándose obviamente de la vida eterna. ¿Sí me explicó? Se emplean la Biblia para burlarse de la vida eterna. Y Jesús se les queda así con cara de... Y entonces arranca diciendo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos tenían una defensa. ¿Cuál era esa defensa? Que ellos eran incrédulos al resto de la Biblia, solo creen en el Pentateuco. Entonces, si tú les hablas de pasajes que hablan de la resurrección, como Daniel capítulo 12, ellos lo desechan. Entonces creen que ya atraparon a Jesús pensando que no hay ningún pasaje del Pentateuco que hable de la vida eterna. Y entonces le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Nunca leyeron cuando Dios llama a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Yo no soy... Le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya parece que soy Dios de 3 cadáveres. ¿Sí se acuerdan? Y entonces les dice, una cosa es que no se vayan a casar en el cielo. ¿Sí me explico? Pero eso no implica que no haya vida eterna. Entonces, la Biblia nos presenta a un, ¿cómo les diré? A un pueblo totalmente desorientado. Porque dices, oye, si ya tienes un templo y tú crees en Dios y este Dios te habla de la vida eterna, por lo menos pon a gente que crea en la vida eterna a ejercer el sacerdocio. Qué horror llegar a un templo en donde el primer incrédulo es el sacerdote. ¿Sí me explicó? Piensen en la época de los jueces de Israel, en donde tienes a una muchacha orando que se llama Ana, y buenas noches. Sí. En donde tienen a una muchacha, ¿cómo se llama? Ana orando, y se acuerdan que el sacerdote la ve y le dice, digiere ya tu vino, cree que está borracha. ¿Por qué cree Elí, el sacerdote, que Ana está borracha? Porque está en desuso, ¿sí me explicó? Ver a una persona así, en silencio, en un templo, aquel entonces en Israel era como, pues esta chava de estar borracha, y entonces se acuerdan que Ana alza los ojos y le dice, no, estoy orando. Les pongo otro ejemplo. Viene Jesús bajando ahí en Galilea de la montaña, ¿se acuerdan? Ahí da su gran sermón. Y dentro de las cosas que dice Jesús cuando arranca ese mensaje, dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y cuando va bajando del monte, se le acerca un leproso, ¿se acuerdan? Entonces se hinca el leproso delante de él y le dice, si quieres puedes limpiarme. ¿Y se acuerdan qué es lo primero que hace Jesús? ¿Mande? Le dice quiero, pero antes de eso, ¿qué? Lo toca. Y eso estaba prohibido, tocar leproso estaba prohibido. Ajá. Entonces, el mensaje que le está mandando es, tu inmundicia no se me transmite, yo te sano a ti. Ok, y entonces ya le dice, quiero, sé limpio, y entonces queda limpio de la lepra. Y luego, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan? Ve y preséntate a los sacerdotes.
y presenta la ofrenda que ordenó Moisés por la lepra, que le va a salir carito, porque si han leído, ¿se acuerdan de esos capítulos 17 por ahí del libro ¿qué es 13 y 14 de Levítico? Las ofrendas para cuando eras limpio de la lepra te salían caritas, ¿ok? Pero imagínense cuando llega este cuate así con su cutis de porcelana al templo, con un saduceo incrédulo, y oigan, ¿y qué haces, cuate? Me dicen, con el animal. Pues vengo a ofrecer el sacrificio que ordenó Moisés para la purificación de los leprosos, ¿no? Estoy muy agradecido porque pues allá en Galilea lo mandó a caminar bastante, viene del norte. Allá en Galilea me encontré con un tal Jesús, me limpió. Entonces, pues, ¿qué hacemos, muchachos? Pues yo me acabo el ritual. Estos cuates se han de haber volteado a ver como, es letra muerta. Nosotros somos incrédulos. Ok, entonces este es de esos pasajes en donde Dios está siendo sarcástico. Los saduceos no creen en los ángeles. ¿Y qué es lo que hace Dios para liberar a Pedro y a Juan? Manda un ángel. Ok, les sigo leyendo. Bueno, versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ok, ya el ángel le dice a Juan y a Pedro que se vayan al templo. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, le hace los saduceos, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pues ahí los tenemos guardados, ¿no? Está bien, se va a juntar nuevamente toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ok, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ok, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Que las personas les tienen respeto, ¿ok? Los que no se están convirtiendo por lo menos les están teniendo cierto respeto. Bueno, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ok, quiero que ustedes tengan en cuenta que para dos personajes como Juan y Pedro, ellos son dos galileos, ellos no son fifís del sur, ellos no son grandes, ¿cómo les diré?, maestros del sur de Jerusalén. A ellos les imponen estas personas. Entonces, estos son las personas de las que tú hablas en la comida. Oye, ¿te enteraste de lo que hizo Caifás? O en su momento el suegro, el que era antes Anás. Entonces, lo que van a mostrar es que ellos ya tienen claras sus prioridades. A ver, yo no puedo dejar de decir esto. ¿Ok? Y nos queda claro el Salmo 2 que vimos hace 15 días, ¿se acuerdan? Se juntaron aquí gentiles y judíos contra el Mesías. Bueno, versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, nuevamente el tema de la resurrección, esto ya lo hemos visto para estos momentos, imagínense, vamos al capítulo 5 y hasta el cansancio, a quien nosotros matasteis colgándole en un madero. Ok, ahorita esto es muy importante. Les estoy dando la introducción, lo que vamos a ver más adelante es bastante interesante. Ok, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Ok? No están recibiendo el mensaje con bonita actitud. Bueno, ok, les voy a decir algo que ya les he comentado con anterioridad. Nosotros vivimos un mundo occidental influido por el cristianismo 2000 años. Somos occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. Eso es lo que informa nuestra mente. ¿Ok? Entonces, para volverlos a sacar del contexto en el que vivimos, hoy yo vengo aquí al Alcázar de Toledo. Qué bueno que se reunieron porque tengo un mensaje muy importante para ustedes. ¿Ok? Les quiero decir que
hay un señor que pues, él era muy bueno y llevó a cabo muchos milagros en Arizona. Como ustedes saben, en Arizona sigue vigente la pena de muerte. Lo juzgaron injustamente y pues, lo condenaron a la inyección letal. Este señor resucitó después del tercer día y si ustedes no creen en él, se van a ir al infierno. Ajá. Y entonces ustedes levantarían así sus 10 dedos y me preguntarían, Charlie, ¿cuál me chupo? En serio, o sea, me estás hablando de una barbarie. Este es el mensaje que ellos predican. Lo acaba de decir Pedro, es que miren, señores, Dios exaltó a Jesús, nada más que ustedes lo mataron. ¿Cómo? A ver, si es el Mesías, si Dios lo exaltó, ¿de dónde sacas que yo tengo la facultad para matarlo? ¿Sí me explico? Además, en todo caso, ellos dirían, además, nosotros ni nos lo echamos, nosotros se lo entregamos a Poncio Pilato, y si él hubiera sido el Mesías, pues ya parece que el Poncio Pilato lo iba a poder matar. La próxima semana les voy a traer una cita de un historiador buenísimo que se llama Tom Holland. Y él tiene la cita de un historiador de la época, o de un pensador, no me acuerdo si es Cicerón, pero la expresión va más o menos así: la cruz debe de ser quitada de la mente y de los corazones de los romanos. Y luego ya hace una explicación de cómo sufre el crucificado. ¿Ok? El crucificado vivía entre 2 y 3 días. La idea es que se estuviera quejando, que estuviera experimentando dolor. Morían porque eventualmente se asfixiaban, ya no se podían impulsar hacia arriba. Cada vez que se impulsaban, obviamente se tenían que apoyar en las muñecas y en los pies que están obviamente pues, hechos pedazos, imagínense la hinchazón, o sea, todo el dolor. Los ponían en sitios, en lugares públicos. Había veces que pongan la carretera de capturados y crucifíquenlos. Y que la gente sepa, ¿ok? Como la sociedad romana estaba basada, su economía, en la esclavitud, ¿ok? Era un medio disuasivo muy fuerte. Cuando a alguien se le ocurría hacer rebelión de esclavos y los acababan agarrando, sabían que no iban a tener una muerte de, bueno, a ver, pon aquí tu cabeza y te la voy a cortar. Le cortaban la cabeza cuando le aplicaban la pena de muerte al romano no lo crucificaban, excepto al traidor a la patria. De ahí en fuera, esta es una pena que no le aplica al soldado romano, digo ¿cómo se llama? Al ciudadano romano, por eso a Pablo le cortan la cabeza. A Pedro sí lo crucifican porque es extranjero, él no tiene la ciudadanía. Entonces, imagínense que todos estos que están reunidos en la Suprema Corte de Justicia tienen tal vez el hijo, el primo, el tío, el sobrino que murió crucificado. Ajá. Y entonces ahora llegan estos dos Galileos ignorantes, que ya no los consideran ignorantes porque la primera vez que los aprendieron dijeron, ¿de dónde saben estos tipos letras? Y me dices que yo tengo que poner mi confianza en un cuate que colgaron en un madero y que según tú resucitó. A ver, ¿dónde está? Pues tráiganlo. ¿Sí me explico? Entonces, ok, pero finalmente ahí estuvo el paralítico, que se acuerdan que tenía, no me acuerdo cuántos, ya lo leímos, 40 años. ¿Se acuerdan que ellos dicen, por señal manifiesta ha sido hecha por estos cuates? O sea, eso sí no lo vamos a negar. Y por ahí anda Lázaro, y por ahí anda fulano, y por ahí anda el ciego, y todos estos que te vas encontrando en los evangelios, todas estas sanidades en Jerusalén, que obviamente eran notorias. Bueno, y entonces, lo que les quiero decir, y el tema de hoy, es que los sesos, el cráneo, es muy útil, pero no te lleva al cielo. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo. Un día, acerca del personaje que vamos a leer, su abuelo era como vaca sagrada, don Hillel, y había liberales y conservadores, ¿ok? Y entonces se peleaba Hillel contra otro cuate que se llamaba Shammai. Shammai quiere decir cielo, pero bueno, así se llamaba este tipo. Entonces un día llega un gentil y le dice a Shammai, oiga, yo sé que usted es un gran maestro, me voy a convertir al judaísmo si mientras yo estoy parado sobre un solo pie, usted me explica en qué consiste su religión. Y entonces Shammai se enchila y lo larga. Y entonces llega el mismo cuate con Hillel y le dice, oiga, yo sé que usted es un gran maestro. Me voy a convertir al judaísmo si mientras yo estoy sentado, parado en un solo pie, usted me explica su religión. Y le dice, claro que sí, con mucho gusto. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario, ve y estudia. Y entonces el otro, sí me explico, fue así. Entonces piensen
Bien, les cuento otra historia, ¿ok? Esta me gusta mucho en cuanto al propósito de vida. Un día va pasando un israelita y esta no sé si es de Hillel, pero se las platico para que ustedes vean cómo eran sabios, ¿ok? Un día va pasando un judío cerca de una muralla romana y le grita al soldado romano desde la muralla: ¿quién eres y a dónde vas? Y entonces le contesta el judío. A ellos les gustaba a preguntas, ¿ok? Entonces le contesta el judío: ¿cuánto te pagan por preguntar? O sea, imagínense el soldado romano. Y entonces le dice: 1 denario al día. Y le dice: te pago 2 si te paras fuera de mi casa y me lo preguntas todas las mañanas, para que nunca olvide quién soy y a dónde voy. Entonces lo que quiero que vean es que si ustedes leen muchísima de la literatura que van dejando todos estos grandes maestros, es muy sabia, ¿ok? Y entonces va a tomar ahora la palabra uno de estos grandes sabios, el nieto de Hillel, el que le dijo: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, ándale, lo demás es comentario, ve y ponte a estudiar. Va a tomar la voz y va a decir: a ver, yo les voy a decir qué hacer. Bueno, se los leo. Versículo 33. Bueno, esto ya lo leímos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel es muy importante para la historia. ¿Por qué? Porque la persona más influyente de la humanidad en los últimos 2000 años es alumno de él. Ya no lo encontraremos en el capítulo 8 y 9. Nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, ¿ok? Él lo conoce como es mi alumno Saúl, el non plus ultra, ¿ok? El hijazo de mi vida, el chavo en el que yo tengo toda puesta mi esperanza, ¿ok? Que va a ser un gran hombre como yo. Ok, a diferencia de parte de la Suprema Corte de Justicia, que son saduceos, este es fariseo, ¿ok? El fariseo sí cree en la vida eterna, ¿ok? A diferencia del saduceo. El fariseo sí cree en los ángeles y cree en el mundo espiritual. ¿Ok? Esto tiene que ver, miren, nos lo vamos a encontrar una disputa entre fariseos y saduceos más adelante en el libro de Hechos, pero nos falta muchísimo. El caso es que se levanta don Gamaliel, venerado por todos, y pues obviamente, pues cállense porque va a hablar Gamaliel. Ok, hay un libro, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, el autor se llama Reza Aslan, que se llama El Celote. ¿Alguien lo ha visto? Bueno, y entonces en la portada viene, pues ya saben, la típica foto así de Cristo que parece más bien un hippie que te va a grafitear la barda. Entonces, abajo dice el celote. Quiero que recuerden estas palabras de Pablo a los Corintios, que para el hombre le es deshonroso dejarse el pelo largo. Y Jesús lo pone con unas greñas que, ¿sí me explicó? Y eso viene del movimiento de los 60s, para hacer a Cristo agradable, ¿ok? Pero bueno, el caso es que don Reza Aslan es un cuate experto en religiones y tiene un libro que se llama El Celote. Los celotes son aquellas personas que creen que pueden traer el reino de los cielos a través de la espada. Eso es un celote desde el punto de vista bíblico. Jesús tiene un discípulo que es celote. ¿Se acuerdan? Simón el celote. ¿Ok? ¿Está bien o está mal traer el reino de Dios a través de la espada? A ver, si tú le dijeras a Gedeón: oye, Gedeón, te están maltratando los madianitas, ¿verdad? Los traen, sí, nos están poniendo una de aquellas. ¿Se acuerdan que cuando, ahí en el libro de Jueces, cuando llega Dios y se encuentra con Gedeón, Gedeón está guardando víveres, porque los madianitas se dedicaban a saquearlos. Entonces estos cuates escondían lo poco que podían. Los mantenían en una escala espantosa, ¿ok? Esa es la historia del libro de Jueces, por si cuando lo lean, es una sociedad, una espiral descendente, pero abajo tenía un dominio espantoso por parte de naciones que los odian. Bueno, el caso que, imagínense que agarramos máquina del tiempo, nos regresamos pues varios miles de años a la época de los jueces, y entonces vemos que Dios le dice a Gedeón: oye, Gedeón, nos traen asoleados los madianitas, ¿verdad? Sí, está bien. Te voy a pedir, Gedeón, que no escondas las cosas, déjalas a la vista. Oye, ¿por qué, Señor? Porque tienes que poner la otra mejilla. Ah, caray. Y es más, cuando vengan los madianitas les preparas el barbecue, lo que quieran, ¿eh? Y Gedeón así, ¿es la instrucción que recibe? No.
A ver, vas y levantas un ejército, mi cuate, y te vas a reventar a los madianitas. Se pasa en el tamaño de ejército que le hubiera gustado a Dios, entonces Dios se lo va recortando. Ok, imagínense David. Viene el reto de Goliat y va David camino al río para agarrar sus piedras. ¿Qué estás haciendo, David? Pues voy a agarrar unos piedrones porque me voy a reventar al gigante este, ¿no? Y así en la lucha cuerpo a cuerpo, como que traigo desventaja, señor. Entonces, necesito mandar un proyectil. No, David. Vas a poner la otra mejilla. Oye, señor, este cuate me va a hacer la quebradora y me va a matar. ¿No estás viendo el tamaño? Sí, pero tienes que poner la otra mejilla. Lo que estoy intentando hacer con ustedes es quitarles esta imagen de que el celote está mal. En la época de Cristo no ven mal al celote. Nos han maltratado. Ok, 150, 180 años antes de que Cristo llegue, los israelitas están celebrando una independencia de los griegos. Los griegos son unos desgraciados, los torturan, los obligan a comer puerco. Si no pruebas el puerco que te estoy dando en este instante, te mato. Pero antes de matarte, te torturo. Y entonces tienen unos guerrilleros que se llaman los macabeos, que quiere decir martillo, y traen toda una liberación de este pueblo griego, y entonces lo festejan todos los inviernos, la fiesta del Hanukkah. Hanukkah quiere decir dedicar, porque en el templo, el desgraciado del rey griego, Seleucida, había puesto una estatua de Zeus, y había matado un marrano, que es un animal inmundo para el israelita, dentro del templo. Y entonces hay que rededicar el templo porque este señor lo contaminó. Y ustedes leen el Evangelio de Juan y en invierno Jesús está en Jerusalén. ¿Por qué? Porque está celebrando la fiesta de la dedicación. Entonces, ¿está bien o está mal que yo quiera liberarme de unos romanos que son crueles? Que, ¿sí me explico? Les voy a poner un caso extremo. Ustedes van al desierto, Israel está yendo hacia la tierra prometida. Hay un falso profeta que los quiere maldecir, pero no puede, y entonces va y le dice al cuate que lo contrató: ¿quieres destruirlos? Mándales unas chavas, porque la fortaleza de este pueblo radica en su pureza. Efectivamente, mandan unas mujeres, empieza la fiesta en grande, y un cuate que se llama Finés, en hebreo es Pinjas, porque hasta la fecha obviamente lo respetan y lo quieren, va y alancea a un hebreo que está a punto de fornicar, o fornicando con Cozbi, con una mujer madianita. Ok. Y viene una expresión que se le atribuye a dos sujetos en la Biblia: y le fue contado por justicia. Ok. Entonces hay un salmo, no me acuerdo ahorita, que dice: entonces tomó Finés espada, lo que ustedes quieran, y llevó a cabo juicios en el desierto, y luego, esto sí me acuerdo textual, y le fue contado por justicia. ¿Por qué me acuerdo de esa cita? Porque en Génesis 15 dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo utiliza esa expresión para decir que eso te implica una declaración de fe, ¿ok? Que yo tengo confianza en ti, Dios, y por esta confianza Dios te retribuye diciéndote: yo a ti te considero justo y apto para la vida eterna. ¿Sí se entiende? Cozbi es la matada. Y Finés, por andar matando, le atribuyen lo mismo: tú eres justo. Oye, este cuate se acaba de reventar, ¿sí me explico? Este cuate anda con una lanza. En la mentalidad israelita, tú tienes todos estos personajes: David, Gedeón, los grandes reyes, Sansón, Barak, todos estos héroes nacionales que trajeron el reino de Dios o liberaron a su pueblo por la espada. ¿Sí se entiende? Y entonces ahora ya no, ahora que siempre no, que el que te pida la túnica, pues dásela, y que el que te pida que le cargue una milla, pues llévasela dos, y el que cuando te peguen pon la otra. En la mente celotes, estás loco, ¿cómo? Así no se avanza el reino de Dios. ¿No has leído tu Antiguo Testamento? Bueno, pues fíjense, muchachos, que ya no. Ok, este señor Reza Aslan escribe su libro diciendo, partiendo de la tesis de que Jesús es un celote, que desgraciadamente me lo agarraron y lo crucificaron y lo mataron como a cualquier otro revoltoso, porque efectivamente los de al lado, don Barrabás hizo un par de asesinos. Nosotros leemos rateros, ¿no? Ladrones, pero la palabra en griego ni siquiera te permite ladrón. Y uno de los evangelios, no me acuerdo cuál, aclara que era reo de homicidio, ¿se acuerdan? Creo que es Lucas. Que Barrabás era reo de homicidio. O sea, no se robó una manzana un día en un mercado porque tenía hambre. El tipo era un celote, son celotes. Y hasta cierto punto dices, pues ve cómo los están maltratando. Es natural que algún día estos cuates responden de forma bastante violenta.
Lo que quiero que ustedes piensen es que en la mente de estas personas, el celote es un héroe nacional. Y Jesús dice, muchachos, no va a ser con la espada, va a ser con el libro, va a ser con el texto, esto es tu arma, con esto tú vas a... Y eventualmente Pablo va a poner al imperio romano de cabeza con su Biblia. Ok, si algún día conocen a Reza Aslan, díganle, Reza, te regalo una Biblia, léela. Los evangelios no te permiten de ninguna manera llegar a la conclusión de que Jesús es un celote. Si Jesús era un celote bastante bruto, porque si sabe que lo van a matar en plena Pascua, que además es la fiesta de la liberación de Egipto, y es cuando todo el mundo trae el sentimiento independentista ardiente, esa es la última fiesta que se va a presentar, pues eso es lo que lo van a agarrar y lo van a matar. ¿Sí me explicó? Entonces, pero es la base de la que va a partir don Gamaliel, fíjense. Entonces ya, se los vuelvo a leer la introducción. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y honestamente, la conclusión de Gamaliel va a ser muy sabia, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Miren, depende del comentario que lean, te dicen quién es Teudas, pero todos los comentarios te dicen la misma conclusión. Es un insurgente, un revoltoso, pero no tenemos la más remota idea bien quién sea. Porque la única mención histórica a un Teudas la hace Flavio Josefo, pero Flavio Josefo se refiere a un mago en otra época que hace cruzar efectivamente a unos guerrilleros del Jordán. A ver, Gamaliel, ¿te estás refiriendo a este Teudas? ¿Quién sabe? Lo que sí nos queda claro que se está refiriendo a un celote, a un revolucionario. Se los leo. Dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ok, Teudas armó su mitote, lo mataron, como con cualquier otro movimiento, matan al cabecilla y se acabó. Versículo 37. Después se levantó Judas el Galileo, este sí, ¿ok? Este sí lo menciona largo y tendido Josefo. En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Los días del censo, ¿se acuerdan? Es el censo cuando, ¿cómo se llamaba? Octavio César Augusto, pues anda censando sus colonias porque pues, se ve que la lana no estaba fluyendo del todo. Y entonces, a ver, muchachos, quiero contarlos. Obviamente, si tú eres un celote, el censo no te va a caer en gracia, ¿están de acuerdo? Porque ya sé que me estás poniendo mi RFC, mi cuate, y me vas a estar pidiendo. ¿Ok? De hecho, hay una frase de Flavio Josefo que dice que la rebelión del año 70 después de Cristo, en donde los va a aplastar de la dinastía Flavia, Tito y Vespasiano luego, dice, las semillas de esa rebelión se pusieron este año, o sea, 70 años más o menos antes, cuando vino el censo, porque a los celotes no les cayó nada en gracia lo de andar censando. Ok, entonces, ¿qué dice don Gamaliel? Versículo 37. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya mataron a eso se acabó, se les va a pasar. ¿Por qué? Piénsenlo. A ver, tú eres Juan, tú eres Pedro. Entonces yo te amenazo y te digo, oye, cuate, ya deja de estar hablando en nombre de este tipo. No es que resucitó. Está bien. Está bien. Qué bueno que según tú resucitó. ¿Qué pasa si yo te flagelo? ¿Estás dispuesto a sufrir por un cadáver que tienen allí escondido? ¿Sí me explico? Nadie en su sano juicio lo va a hacer. Y hay locos. Y entonces, ¿de qué está partiendo? ¿De qué vas a estar partiendo Gamaliel? Miren, hay locos. Pues estos cuates ganaron a 400 hombres y aquel a los 200 o a 400, los que hayan sido. Estos van a seguir con su mitote un rato. Y quizá esta primera camada de 10, 15 cuates mueren por el esqueleto que tienen ahí guardado. De ahí la siguiente generación o los siguientes prosélitos ya no mueren por eso. Lo que va a suceder es que estos mismos, ya los veremos en el capítulo 7, van a matar a uno de los seguidores.
Y desgraciadamente lo que vamos a ver aquí es una progresión. Primero te amenazo, luego te encarcelo, luego ya te daño, te hago una pena corporal y luego ya te mato. En el instante que yo te mate y tu gente siga decidiendo morir por esto, es que efectivamente me estás hablando de algo sobrenatural. ¿Sí me explico? Porque la gente está decidiendo morir por algo. Miren, cuando los cristianos hoy mueren alrededor del mundo, es, a ver, cuate, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Por qué quieres morir por algo? Es que esto es en lo que yo creo. Pues sí, mi cuate, pero es algo, a ver, ¿ya lo viste? No, pero es que mi vida cambió. Experimenté el perdón, experimenté la paz. Mi vida fue transformada. Yo vivía de una manera y ahora vivo de otra. ¿Cómo lo explico? ¿Estás dispuesto a morir por esto? Sí. ¿O no? Lo que trae la persecución, en primer lugar, acuérdense siempre, es la evaluación. Cuando hay persecución, las gentes piensan, ¿vale la pena morir por esto? ¿Estoy dispuesto a morir por esto? Piensen los que iban al Coliseo y veían a la familia de rodillas orando y los veían morir, no voy a decir en paz, porque no creo que nadie muera frente a un león con toda tu familia en paz, pero resignados. Y tú dices, oye, estos locos, ¿por qué están muriendo? ¿Qué rebelión armaron? No armaron ninguna rebelión. Son enemigos del Estado, pues los están juzgando porque se reúnen, pero no se reúnen a tratar temas del César, tratan temas de un señor que vivió hace siglos, que dicen que resucitó y que sus vidas cambiaron. Voluntariamente. Bueno, obviamente, no en el sentido de que... O sea, obviamente los aprendían, etcétera. Pero cuando les decían reniega tu fe, no lo voy a hacer. Entonces, a ver, si reniegas te libero. No. Es la opción que les están dando a ellos. Les dijimos que ya no enseñen. Pues no, vamos a obedecer a Dios antes que ustedes. Y entonces luego vi una expresión ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde Pablo dice, si los muertos no resucitan, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Por qué? Porque la gente salía del Coliseo a bautizarse. Y como el bautismo era un evento público, ya estabas alzando la mano, o sea, ya te estabas poniendo en suerte. Entonces Pablo dice, a ver, señores, si no hay resurrección, entonces ¿a qué se trata? Yo traigo las chelas, muchachos. Pero si hay resurrección de muertos, entonces lo que hoy estamos decidiendo tiene un impacto en la eternidad. Ajá. ¿Cuál es el problema? Años más tarde Pablo, un mismo fariseo, el discípulo de Gamaliel, va a decir, mire, nuestro problema es nuestro ego. Porque rechazando la justicia de Dios quisimos imponer la nuestra. Entonces, les pongo yo el ejemplo, el libro de Reza Aslan, a mí me gustó, yo lo leí, el del celote. Obviamente, pues no estoy de acuerdo de la base de la que parte y me dan ganas de escribirle y decirle, cuate, dedícate a los cómics, escribe, eres un buen escritor, pero escribe de otras cosas. De la Biblia no tiene la más remota idea. Porque partir de la base de que es como si yo les dijera, oigan, ¿alguna vez vieron la caricatura de Gasparín? Y ustedes me dijeran, sí. Es de una pantera rosa. Me dirían, no, Charlie, la pantera rosa es la pantera rosa. Gasparín es un fantasma blanco. No es bigotón y es color rosa. No. O sea, es decirle a Reza, cuate, ¿me quieres decir que en McDonald's venden pizzas? Y, o sea, pero estás partiendo de la misma base. Se levanta Gamaliel y le dicen, miren, se levantó Teudas, se levantó Juan Galileo, se los echaron y esto se acabó. Déjenlos. Un celote más, ya. Ok, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de, o esta obra, perdón, es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Es decir, estos Dios no lo van a detener. Y entonces, lo que yo les quiero decir es que Gamaliel es un hombre muy sabio, lo que está diciendo es verdad. Él está partiendo de la base, un celote más, ya déjenlos en paz. Pero pues yo vi al paralítico, muchachos. Yo lo vi de pie. Y acuérdense que lo que detona el asesinato de Jesús es la resurrección de Lázaro. Y se acuerdan que estos se juntan para matar a Cristo, para conspirar. Lo más probable es que en esa reunión estuvo Gamaliel. Entonces, muchachos, pues a mí me tocó Lázaro, me tocó Sí, pero ¿cuál es el problema de Gamaliel? ¿Cuál creen que es? El cuate
es muy sabio lo que está diciendo, déjenlo, si esto es de Dios aparte no lo van a poder detener. Y le dije, si sacáramos hoy de la tumba a Gamaliel, le dijéramos, mira, estamos en otro continente que ustedes ni enterados a 2000 años leyendo tu historia, tenías razón, era de Dios. Y Lo que perdía la credibilidad. Pues obviamente nadie va a creer eso. Él sí, porque lo vio. Claro. sí, pero la cuestión es mucho peor. Lo que les quiero decir es que Gamaliel diría, miren, efectivamente qué bueno que yo persuadí a estos de que dejaran de luchar contra ellos, que no lo van a hacer. Todo el resto del libro de Hechos trata de este conflicto, porque estos le van a decir Gamaliel, felicidades por tu sabiduría, pero cállate y siéntate. Lo que les quiero decir es que Gamaliel va a ver llover, pero no se quiere mojar. Ajá, y eso no se puede. Cristo es como el América, ¿ok? O lo amas o lo odias. Yo estoy muy frustrado, ¿ok? Este bicampeonato me cayó, bueno, en el hígado. Mi familia fue al estadio a ver el partido, yo de amargado me quedé en mi casa. ¿Okay? Cuando cayó el gol le cambié al golf. Lo que les quiero decir es que Gamaliel, tú tienes que tomar una postura. Ajá. O crees en él porque este es el Hijo de Dios, porque este es Dios. Ajá. O no crees en él. Lo que les quiero decir es que Jesús es un ser incomprendido. Es que era un filósofo, es que era un religioso, es que era un buen hombre, es que era un celote. Bueno, váyanse a Isaías 53. Se hagan de cuenta una fotografía que va a dejar el profeta. Les voy a dar el contexto del pasaje. Isaías 53 es literatura de la restauración. Ok, Charlie, ¿qué es literatura de la restauración? Les abro un paréntesis y ahorita se los explico. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tenemos una capacidad increíble para desgraciar nuestras vidas. ¿Ok? O sea, tenemos una... ¿Alguien de ustedes le enseñó a sus hijos a hacer berrinche? A ver, no estás alzando bien la voz. Grita más, esto más agudo para que moleste más. Ajá. ¿Cómo voy, papá? Uh-huh. A ver, no estás escupiendo el Gerber. No está funcionando. Ajá. A ver, los codos más pegados. A ver, vamos a ensayar. No, o sea, esto es natural. ¿Sí me explico? La frustración es parte de esta vida al sur del cielo o al oriente del paraíso, como le quieran llamar. Es lo mismo. En el sitio que Dios describe, obviamente está hablando en forma figurada, con cardos y espinos. Y miren, no me quiero desgañitar y cortarme las venas, sacar un violín y ponerme a chillar. Pero el mundo que nos ha tocado vivir es de los mundos más tristes que han existido, más solos. Piensen, nunca había tenido el ser humano tantos medios para comunicarse. Ajá. Y tanta soledad. O sea, mi hijo de 16 años llega y me dice, ya me contestó fulano. Y entonces le tengo que preguntar por qué medio. No, me contestó por Snapchat. Y el otro, no, es que el otro es por WhatsApp, papá. Y el otro, no, es que el otro me contesta por Facebook. No, y el otro me contesta por Instagram. Ajá. La otra vez me pregunta una persona, me dice, dame tu Instagram. Le dije, mira, la única vez que me intenté sacar una selfie, no salí. Instagram, le estás pidiendo kiwis al nopal. O sea, lo que quiero que vean es que es miles de formas de estar en contacto, pero somos el náufrago en alta mar. Nos morimos de sed en medio del agua. El hombre está solo. Ajá. Estaba yo viendo el torneo de golf que les dijo el que le cambié, que estuvo bastante bueno. Fue muy triste, todos los jugadores traían así su moñito negro, porque los torneos duran 4 días. Imagínate que estás practicando con un gran jugador inglés a tu lado, lo ves en el locker y el señor a medio torneo tiene a bien suicidarse, un señor de 31 años. Un inglés bien delgado, bien parecido a un atleta, de dinero obviamente pues no le falta, fama tampoco. Sí, pero el ser humano obviamente no está encontrando. Y les voy a decir una cosa, para nosotros los modernos, que ya ni siquiera somos modernos, ya seremos posmodernos, el pasado está mal. Para el antiguo, el pasado te daba el fundamento, te da tu raíz, de dónde eres, quién eres, a qué clan perteneces, qué es lo que se espera de ti. En la antigüedad, para los hombres,
Contrástenlo con la virilidad actual. El hombre tenía que tener 5 características. Cuando es joven, pericia, fuerza y valor. Contrástenlo hoy con el, ya no voy a decir muchacho de 30 años, jugando en casa de sus papás videojuegos. Ajá. Y conforme iba creciendo se le añadían el honor y la sabiduría. Y era pueblo chico y infierno grande, si ustedes lo quieren, pero eran sociedades también de ayuda. Y ya no les voy a alargar mucho el comercial de la depresión en la que estamos viviendo. Hay un libro buenérrimo, un escritor se llama Malcolm Gladwell, tiene un libro que se llama Sobresalientes. Estoy seguro que es en ese libro donde lo menciona. Hay una anécdota que se llama, si lo buscan en el Google sale el caso. La comunidad se llama Nueva Italia y estaba ahí en el noreste de Estados Unidos. Y era un enclave ahí de migrantes italianos, no me acuerdo en los 50s o 60s. Y sucede que la esperanza de vida, y el ejemplo se replica así en varias, si lo buscan, el ejemplo de Nueva Italia lo van a encontrar. Bueno, el caso es que el promedio de vida, porque la gente no se moría en este lugar, de la zona, nada más salías de ese pueblo, el promedio de vida caía drásticamente. Bueno, no que cayera, era elevado a diferencia de los demás. Y entonces alguien un día se da cuenta y dice, ¿por qué estas personas viven? Eran muchísimos años, 10 años más en promedio, no me acuerdo. Dice, ¿por qué viven tanto tiempo? Y entonces ha de ser su dieta. No, estos cuates eran de una zona, porque hay zonas donde la pizza es delgadita y no le echan muchas cosas. No, estos eran de la pan pizza, la salchicha, el queso. Bueno, es que seguramente llevan vidas muy sanas. No, fumaban y chupaban. Fumaban como chacupapos y chupaban todo. Fueron agrónomos. La tierra debe de tener algo. Bueno, vamos a revisar el agua. Era la misma tierra, la misma que en toda la zona, la misma agua, la misma todo. Y entonces, el que lleva a cabo la investigación, no la lleva el autor, Malcolm Gladwell, pero te está contando la historia. Dice que el que lleva a cabo la investigación un día se sienta frustrado de que no lograron descifrar qué es lo que pasaba. Y además, después de años de investigación, lo que sucedía es que si tú abandonabas la comunidad, inmediatamente adoptabas la esperanza de vida del resto, ya no mantenías esta. Pero si te mantenías acá, tenías esta esperanza de vida. Entonces dice, el cuate se sienta un día, todo frustrado ahí en una de las callecitas, y ve que van saliendo unas señoras riéndose con sus hijas, y se meten en casa de la vecina con unos pasteles. Ni siquiera es que tuvieran una super dieta. Y entonces el cuate llega a la conclusión, el poder que esta comunidad tiene, y luego ya te lo explica, sobre la salud del ser humano. El ser humano es el ser más social que hay sobre la Tierra. Aquí les contaba yo del efecto San Petersburgo. Por cantarle durante un año a los niños en los orfanatorios, a los que les cantaban tenían la circunferencia del pecho más amplia que los otros orfanatorios. O sea, fuimos hechos para llevarnos. Y hoy el ser humano es así, el enemigo del ser humano. Y el hombre es el enemigo de la mujer. Y el hombre se le ve como, es que es una, ¿cómo le dicen? Virilidad tóxica y es misógeno. Y sí me explico, y entonces ya todos tienen que ser enemigos de todos. También era la tesis de Greenberg, ¿no? De que todos estamos conectados de cierta manera. Seguramente. Les voy a hacer otra recomendación, es que luego hay gente que me dicen, Charlie, todos me los estoy echando. Hay un libro que se llama, en español la traducción literal sería Conexiones Perdidas, Lost Connections. Y lo escribe un señor que se llama Johann Hari, es joven, es muy joven. Él sufrió unas cuestiones muy feas de chico, y entonces él creció con mucho dolor. Y entonces a partir de los 12 años él tomaba fármacos, y el fármaco, el antidepresivo, te va contando, te genera resistencia después de un tiempo. Entonces, dice el cuate, empezaba yo bien, me empezaba a generar resistencia, caía yo en la misma depresión, me mantenía yo siempre gordo, etcétera. Iba con el médico y me decía, ya generaste resistencia, te estás intoxicando, y me cambió el fármaco. Y dice, así viví durante 18, 19 años.
perdón, hasta los 18, 19 años. Y entonces el cuate dice, yo no puedo seguir viviendo así, me voy a morir. Y entonces dice, lo que necesito para salir adelante de mi depresión es conexión humana. Y de eso trata su libro. Entonces, miren, hoy estamos viviendo los seres humanos una tragedia. ¿Por qué? Porque somos expertos en destruir nuestra vida, nuestras relaciones, lo que ustedes quieran, guardamos rencor, tenemos muchas heridas. Por eso la Biblia tiene tantos libros que tienen que ver con la reconstrucción. Porque nos está hablando a nosotros, ¿sí me explico? Dios dice, a ver, cuate, te pongo este ejemplo de cómo mi pueblo tuvo a bien destruir su comunidad, destruir su relación conmigo, fueron conquistados, pero muchos quisieron regresar y son verdaderos héroes, porque regresaban a baldíos, peligrosos, etcétera, ¿ok? Bajo bota babilónica, y bueno, la reconstrucción empieza bajo la bota persa y luego seguirán reconstruyendo bajo botas griegas, etcétera. Ok. Esta literatura que vamos a leer es de la reconstrucción, ¿ok? Los judíos están regresando con la esperanza de reconstruir su templo, reconstruir el muro y de alguna forma volver a construir una comunidad alrededor de su Dios. Y entonces introduce este profeta la figura de un siervo que sufre, ¿ok? ¿Por qué encuentro en literatura de la restauración un siervo que sufre? Porque reconstruir duele, pedir perdón duele. O que te pidan perdón duele, perdonar duele, reconstruir las relaciones duele. ¿Por qué? Y mucho más mientras más cercanas han sido y mientras más dolorosas, peor. Entonces te va a hablar de alguien que le va a dar sentido a toda esta reconstrucción, pero no es el celote a trancazos, sufre. Y entonces lo tiene en capítulo 42, lo tiene en capítulo 49, capítulo 52 y obviamente el que más nos gusta a los cristianos, el capítulo 53. Ok. Fíjense, se los leo desde el 13. ¿Por qué? Porque este es el siervo. ¿Ok? ¿Qué mensaje me está mandando para la reconstrucción? Yo no puedo llegar a pedirle perdón a una persona que yo sobajé, insulté, lo que ustedes quieran. ¿Sí me explico? Farolón. No, pues tengo que llegar con una actitud servil, ¿están de acuerdo? Hoy, ¿cómo les diré? Cuando ya volteamos, nos queda claro de quién está hablando el capítulo 53. Por eso es que Jesús adopta esta forma de siervo. A ver, muchachos, vengo a restaurar la relación entre nosotros. Y diría Dios, no lo tengo que hacer. Y el que la rompió no fui yo, fueron ustedes. Pero yo tomo la iniciativa. Por eso dice Juan, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. El que toma la iniciativa siempre es Dios. Nosotros nos estamos escondiendo. Nos escondemos en las religiones, es una forma de esconderse. Mira, Dios, tú allá y yo acá. Y aquí ya me dijeron que si yo cumplo con el A, B y el C, yo me voy al cielo. Y Dios dice, a ver, no te hagas tarugo, mi cuate. No es de que tú vayas a ascender, es que yo tuve que bajar por ti. Estás perdido y yo vengo a restaurar la relación. Y sé que te vas a hacer del rogar, pero aún en estos términos yo estoy dispuesto a hablar contigo. Me humillo hasta la muerte. O sea, a ver, Dios, yo quiero que tú para conservar una imagen, no pienso una estatua, a ver, mándame una postal que represente que tú estuviste dispuesto a todo por mí. Voltea a la cruz. Permití que me amarraran y que todo el castigo que mereces tú me lo dieran a mí. Además, no traigo chones. Pues esa es la idea, los romanos eran desgraciados. O sea, estoy desnudo. Toda esa vergüenza que tú experimentas por tus faltas, me la voy a llevar yo, cuate, para que no lo tengas que experimentar tú. Yo restauro la relación, pero empieza por mí. Empiezo yo. Y como sé que te vas a hacer del rogar, porque me ves como un acreedor del que te estás escondiendo, vengo en buen plan. Pudiera yo venir en plan serio y decir, a ver, mi cuate, vamos a revisar tu conciencia. Vamos a sacar el chip que traes ahí metido en el cerebro, lo metemos a la pantalla y vamos a ver cómo te has portado. Digo, cuando lleguemos a tus 11 años, desde ahí vas a querer, me vas a decir, detén la masacre. No. Por eso tiene esta expresión en la Biblia, y los libros fueron abiertos. Estas personas ignoran que algún día esto se acaba, ya. El factor tiempo se acaba. Y Dios va a abrir la biografía de cada persona y, a ver, cuate, no me vas a hacerle con que soy injusto. Vamos a abrir el libro, vamos a ver tu biografía. Por eso dice la Biblia que
toda boca se cerrará. Pues, ¿qué vamos a alegar? ¿Ok? Pero como Dios es misericordioso, mira, voy a pagar por tus faltas, mi cuate, voy a restaurar la relación y es más, vengo en buen plan. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús pudo haber sido agresivo, Jesús pudo haber sido duro. Piensa en este ejemplo en donde le dicen los fariseos, nosotros nunca hemos sido siervos de nadie. Pudo haber hecho al soldado romano más cercano, cuate, cóbrales el impuesto, ¿no? Para que se acuerden que si algo son siervos en tierra ajena. Ellos se veían en aquel entonces como exiliados en su tierra. Ok, dice 52:13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ok, hay un siervo que nos va a ayudar para restaurar todo esto que está destruido. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego hace esta pregunta de los 64,000 Isaías. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Piensen en la escena del Sanedrín. A ver, cuates, ustedes estaban esperando que iba a venir un siervo, que Dios no venía hecho un energúmeno, ¿no? Venía en forma de siervo, ¿no? ¿Dónde dice Gamaliel? El saduceo no hubiera sabido, porque acuérdense que ellos no leían, no pasaban de Deuteronomio, pero Gamaliel hubiera dicho, bueno, los señores están citando Isaías 52 y 53. Y efectivamente Isaías se maravilla y arranca cuando está narrando del siervo que va a venir a restaurar las cosas, dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Pues sí, vino el Mesías y la gente ni se enteró. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Cuando habla del brazo, es natural, está hablando del encarnado, ¿sí me explico? El brazo de Dios, que Dios está allá en el cielo, sí, pero voy a actuar en la tierra, entonces me hago persona. Versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay atracción, no era guapo, no era Luis Mirrey, ¿ok? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo. Aquí le pudiéramos poner, pero sin su atractivo. Dios no baja en su gloria. Esa es la idea. ¿Qué hubiera pasado si se abre el cielo, Dios baja así en el corcel blanco, la corte celestial? ¿Qué hubieran hecho Gamaliel y todos? ¡Ey, esto es típico! Esto es el príncipe y el mendigo. Hasta cierto punto podías esperar que Dios iba a venir disfrazado, a ver cómo reaccionas frente a un humilde, porque ahí te estoy calando. Es horrible y todos conocemos ese tipo de personas que trata al jefe, jefecito, pero se voltea con el resto de los empleados y les pone unas de aquellas. Y son crueles y son duros. Y dices, cuate, ¿por qué no eres así? Y eres así. Y entonces Jesús decide dejar toda su gloria. Pablo lo narra así en la carta a los Filipenses, dice, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué atractivo hay en una raíz de tierra seca? La siguiente vez que se estén comiendo unas cebollitas, cómanse la cebolla y vean la raíz y digan, esta es la expresión que usa Isaías. O sea, no es el ramo de rosas, es esto, carece de cualquier atractivo. ¿Para qué? Aclara Isaías para que le deseemos. ¿A qué te refieres, Isaías? Para que se vea realmente qué hay en el corazón. O sea, cuando llevan a Jesús al templo para presentar al primogénito, le dice una persona a María, este está puesto para señal que será contradicha, y está para el levantamiento y para caída de muchos en Israel. Y le diríamos, sí, cuate, tú sabes Isaías 53. Porque están haciendo efectivamente en un pueblo bicicletero una pareja que no tiene lana. Ella es la ramera del pueblo y es el cornudo del pueblo. Así los ven. Cero atractivo. Ok, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres. Honestamente, cuando el Sanedrín está escuchando de que, ay, Dios lo exaltó, cuate, ¿de qué me estás hablando? Si lo vimos, nos fuimos a burlar de él el día de la crucifixión. Varón de dolores, experimentado en quebranto, claro, pues si tú eres el bastardo del pueblo, en el pueblo chico, infierno grande. ¿Se acuerdan que le dicen ahí en el Evangelio de Juan? No decimos nosotros que tú eres hijo de fornicación, y le dice Aguas, ustedes me están deshonrando. Dice, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado, no lo estimamos.
Jesús sigue cumpliendo esta profecía todos los días. ¿Quién es Jesús? Jesús es un maestro. Jesús es un filósofo. Jesús es un celote. Es lo que está diciendo Gamaliel. Es como Juan Galileo, es como Teudas. Fue menospreciado, pero no lo entendimos. Miren, les voy a ser muy honesto. Una persona que sale a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, no es un filósofo, no es un maestro. O es un loco o es Dios, no te deja la opción. Ok, tú te subes en un avión de alguna línea aérea, la que ustedes quieran, israelí, árabe, de allá de los orientales. Ahí está sentado, muy cómodo. Se sube alguien con turbante y empieza a medio avión. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué haces? Te bajas. En ese instante te bajas. No, este señor va a volar el avión con permiso. Yo ya me voy. Sí. ¿Están de acuerdo? No, yo me bajo. Gracias. Pero, o pides que remuevan al personaje. Esto es lo que Jesús anda diciendo por las calles, por donde anda manifestándose. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Eso es filosofía, Señor? No. Te estoy diciendo que yo tengo la capacidad para quitar y dar la vida. Tan, tan. Yo soy Dios. Yo puedo perdonar los pecados. ¿Sí? Y en su contexto, olvídense, cada vez que Jesús les aventaba una de esas, esos cuates no se creen. Cuando Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿se acuerdan que lo quieren matar? Y nosotros decimos, ¿y ese qué? Pues es la de las más leves que se ha echado. Y ellos dirían, no. En nuestro contexto, cuando Adán peca, interrumpe el reposo de Dios y desde entonces Dios está trabajando, porque nuestro pecado le interrumpió el reposo. Entonces, cuando Jesús dice que su Padre está trabajando y que Él también trabaja el sábado, Él está haciéndose igual a Dios y que lo tenemos trabajando porque Él es Dios y Él es el que va a restaurar el mugrero. Sí, es el de Isaías 53, es el siervo que viene a restaurar. Y ellos dirán, entendemos perfectamente, pero no creemos que Él sea el personaje. ¿Por qué no? Es que no llena el perfil mesiánico. ¿Qué esperabas? No, pues que viniera y que arrasara con los romanos y que viniera toda esta paz mesiánica de la que habla nuestra Biblia. Sí, cuate, ¿cuál es el problema? Tú quieres un cambio de circunstancias, pero no quieres un cambio de corazón. Miren, les seguimos la próxima semana, con Isaías 53 para seguir viendo al personaje central de la Biblia. Pero les termino con esto. Un día estaba yo en Estados Unidos comprándome unos zapatos y me estaba atendiendo un sirio. Y era la plena guerra civil siria. Y le dije, oye, siento mucho lo de tu país. Porque los que me conocen saben que a mí me gusta mucho la historia y yo no veo la historia desde un punto de vista convencional. A mí me gusta mucho la literatura alternativa. Pues que te presenta que somos colonia americana y que nuestra revolución pues nos la organizaron los gringos, la decena trágica, el chacal, todo esto que está, el asesinato del pobre Madero, cómo lo bajan de un carro y lo matan. Bueno, y le digo, mira, lo que está viviendo tu país, nosotros lo vivimos hace 100 años. Están destruyendo tu país y hacen las facciones para que entre ustedes se maten. Y entonces el cuate casi se pone a llorar. Yo dije, chin, ya lo voy a hacer llorar ahora. Y me dice, sí. Y entonces el cuate se me queda viendo y me dice, ¿cuál es el problema? Y dije, te voy a ser muy honesto. Pon al ser humano nuevamente en el paraíso, pero con el mismo corazón, y vas a volver a tener las mismas revoluciones, y los mismos imperios, y el mismo daño. El problema no está en los imperios, el problema no está en las circunstancias del ser humano, el problema está en su corazón. Y hasta que tú no cambies eso, el mundo no va a cambiar. Y me dice, estoy totalmente de acuerdo en lo que me estás diciendo. Cristo vino a cambiar no la situación de un imperio romano desgraciado que le estaba haciendo ver su suerte a Israel. No vino a quitarnos la bota gringa y los acuerdos de Bucareli y lo que ustedes quieran. El problema del ser humano está aquí. Y hasta que esto no cambie, el ser humano no encuentra paz. Antes de que llegaran, estábamos hablando de las personas que se suicidaron este fin de semana, ¿no? Entonces ya se te suicida el vecino, se te suicida el amigo. Estás jugando golf y en la competencia, en plena competencia, se te suicida el contrincante. El ser humano está sufriendo. Las noticias que estamos leyendo todos los días son horribles. ¿Esto puede cambiar? No. No va a cambiar, no puede. El ser humano no puede cambiar, por más que lo intente. Necesita una reconstrucción, necesita una cirugía mayor. Y el único que la lleva a cabo es Dios. Cuando abre, toma esto, lo avienta, rompe 3 parabrisas.
¿Qué aventé, cuate? ¿Qué traías allá adentro? Sí estaba medio duro, ¿va? Me acuerdo la tarde, yo tenía poquito de ser cristiano, que fui con mi hermana y le pedí perdón. Mi hermana es una tipaza, yo la amo y la amaré siempre. Ella tenía todo el derecho de decirme, fuiste un desgraciado, me hiciste mi vida imposible. Y me dijo, mi papá me quería más a mí y entiendo que eso te hacía sufrir, a ti te desquitabas conmigo. Me puse a llorar, obviamente. O sea, todavía me justificó y le dije, sí, pero no justifica el trato que yo te di. Y me acuerdo que yo le llevaba buscando horas un libro, era viernes. Y yo me quedé pensando, porque llegué y le dije, oye, para tu cumpleaños te estuve buscando un libro. Me metí a mi cuarto, hablé con mi hermana, le pedí perdón, etc. Y dije, es viernes. Llevo horas buscándole a mi hermana un libro con ilusión de encontrárselo. Le acabo de pedir perdón y estoy sobrio. ¿Qué está pasando? Y dijera don Jeremías, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy el Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y luego añade, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso es a lo que se dedica Dios. Una vez que conquista un corazón, se va expandiendo hasta que el corazón se le vuelve por completo. Es lo que quiere hacer con el Sanedrín, es lo que quiere hacer con todos los seres humanos. El problema es que los seres humanos queremos esta postura de Gamaliel en donde veo llover, puedo decir algo sabio, pero yo no me quiero mojar. No, Gamaliel, no se puede. Los sesos no te van a llevar al cielo. Tú tienes que tomar una postura delante de este hombre. O crees que él es Dios o crees que es un loco, efectivamente celote. Y no le estás haciendo ningún paro a los apóstoles porque no los van a dejar de perseguir. Esto es vida o muerte. El corazón del hombre o corre hacia Dios o lo rechaza y en su rechazo puede ser violento. Bueno, este es el mensaje que predicamos, un mensaje que cambia las vidas, que nos da una esperanza. Los problemas se acaban, Charlie, no, nunca no se van a acabar. Pero por lo menos la forma en la que los enfrentamos cambia. Tenemos esperanza. Es lo que dice el libro de Job. Tendrás confianza porque hay esperanza. Te acostarás y dormirás seguro. Y no habrá quien te espante. Tu sueño será grato, ¿no? A veces pues, ni el sueño es grato, ¿no? Pero bueno, tenemos hoy la facultad de reunirnos en este país, de abrir la Biblia, de invitar a personas. Hagámoslo, porque va a haber países que pronto ya no lo van a poder hacer. Bueno, y todos conocemos esas personas que se están desmoronando por dentro y que les urge. Y a veces pensamos, es que si le digo de la Biblia me va a tildar de loco. No, el mensaje está diseñado para esto. Imagínense que la persona que nos habló de Cristo hubiera pensado, no, ese cuate no iba a creer, ¿eh? ¿Dónde estaríamos? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues te damos gracias esta noche, gracias Dios que nos permites recordar que tú nos buscaste, Dios, que fue tuya la iniciativa, te lo agradecemos, Dios. Y Dios, pues ahora pidiéndote que nos uses, Dios, que alcances todas esas almas por las que nosotros te pedimos, todas esas gentes que estimamos y que no nos imaginamos un cielo sin ellos, Dios. Te pedimos que nos des gracia, Dios, que podamos llenar este lugar de gentes que te quieran seguir, Dios, y que quieran hacer el trabajo. Te lo pedimos por Jesús. Amén.